Continuamos en Sin Distancias, un programa en el que la cultura y la educación adquieren un protagonismo especial. Nos acercaremos ahora a la filología y hablaremos de poesía amorosa en la Edad Media. A través de la poesía no solo reconocemos el sentimiento, también podemos comprobar las características de una etapa histórica, formas de vida, comportamientos. De la poesía de la Edad Media podemos extraer muchos ejemplos que a través de la historia de la literatura llegan hasta nuestros días. Temas tradicionales, metáforas, símbolos, que nos ayudan a comprender la poesía y la vida. Vamos a hablar en esta ocasión de la poesía amorosa en la Edad Media. ¿Y quién mejor que Juan Victorio para llevarnos por ese mundo, por el de la Edad Media y por el de la poesía amorosa? Juan Victorio, que es profesor emérito de esta casa, de la UNED. Siempre hacemos además, Juan, a principio de curso, en el mes de octubre, un programa dedicado a este tipo, a lo que tú llevas como medievalista. En esta ocasión, la poesía amorosa. Hemos hablado de la sociedad, hemos hablado de muchas cosas, pero me gustaría que comentaras un poco hoy por qué este tema, la poesía amorosa en la Edad Media. Supongo que lo relacionarás también con la sociedad, pero el grueso central va a ser la poesía. Sí, por supuesto hay que relacionarlo con la sociedad, puesto que el amor es un hecho social, se da entre individuos de la sociedad. Entonces, efectivamente, el amor tuvo no solo la importancia que tiene cada día, sino que además tuvo su repercusión fortísimo en la literatura. Y hay que ver la literatura medieval, la literatura amorosa medieval, hay que verla no como meros ejercicios poéticos para enamorar, etcétera, etcétera, sino como manuales de cómo se debe amar, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no estoy dispuesto a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la poesía amorosa no es solamente lírica, es muy social también. Se dicen las normas y se dicen los, llamemos, faltas o pecados. No hay que olvidar que uno de los géneros literarios de esta época se les llama las mal casadas, es decir, mujeres que engañan. Por lo tanto, no es cuestión solamente, digamos, de hacer reír o sino demostrar que hay un montón de mujeres que no estaban dispuestas a soportar sus malas bodas. Y no solo eso, estaban también las mal monjadas. Ojo al dato. Había muchísimas que eran ingresadas en el monasterio y no estaban dispuestas a estar casadas con Dios, por muy bueno que fuera Dios. Entonces, esto nos está mostrando que la cuestión amorosa era bastante más que puramente lírica, era también social. Y por eso es una parte de la literatura que hay que estudiar no solo por conocer aquella época, sino también por mirar con perspectiva hasta qué punto nos parecemos o no nos parecemos en una cuestión tan eterna como es el amor. El profesor Juan Victorio siempre pone el acento, yo creo, en este aspecto, porque es muy interesante, además, porque parece que leer poesía de la Edad Media dice, es algo anticuado que no nos dice nada. No, cuidadito. Yo creo que a lo mejor ahí ha habido problemas de cómo se ha explicado, cómo se ha transmitido. Juan. Sí, generalmente en los estudios medievales, salvo algunas excepciones, generalmente se ha estudiado desde el punto de vista estrictamente literario o estrictamente poético, sin darse cuenta que eso no tiene tanta importancia si no refleja un sentir de la sociedad. Quedarse en explicar si en esta poesía se emplean estos recursos y en esta otra poesía se citan otros recursos, y quedarse en eso es dejarlo manco, ciego, cojo, etcétera, etcétera. Esos recursos se emplean porque tienen una eficacia, y tienen una eficacia social, de aceptar. Entonces uno se puede comparar a lo que quiera, pero en el momento en que alguien se compara con una cosa, se está identificando. Y en el momento en que ciertas identificaciones se repiten a lo largo de esta poesía, nos está hablando
no ya solamente de poesía, sino de antropología. Eso es importantísimo. Así que explicar la literatura medieval o de cualquier otra época, pero me limito a la medieval. Explicar la literatura medieval desde el punto de vista exclusivamente literario o retórico me parece que es perder el tiempo, no suscitar entusiasmo, que eso es lo más importante, y sobre todo entre aquellos que quieren dedicarse a la enseñanza de la literatura. Hay que mirar que los textos literarios son más o menos crónicas de la época, no solo productos artísticos, sino crónicas, formas de pensar de una clase social o de otra clase social, de mujeres o de hombres, y eso es importantísimo. Sí, yo creo que ha dado la clave el profesor Juan Victorio, porque eso nos sirve para eso, suscitar entusiasmo, y nos acercaremos, yo creo, con más facilidad también al tipo de poesía, pero al tipo de sociedad. Y ahí hay mucho que aprender y mucho que dilucidar. Claro, porque en concreto en la cuestión amorosa se puede dividir en dos grupos. Uno, la poesía amorosa cortesana. Y el adjetivo ya indica perfectamente a qué miembros de la sociedad se dirige. Después hablaremos de esta poesía cortesana. Y otro es la poesía que mucha gente llama popular, pero yo prefiero llamar tradicional, porque parece que alude al pueblo y el pueblo es analfabeto, el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. No, el pueblo es el conjunto de individuos. Pero como lleva equivocaciones, yo prefiero llamarla tradicional porque ha pasado de generación en generación y todavía se observan hoy datos. Entonces, estas dos corrientes, independientemente de por su forma, se diferencian, sobre todo, por el objetivo que pretenden. Así que la poesía cortesana está hecha para educar a los cortesanos, llamemos a la nobleza, de cómo se tiene que dirigir a la mujer y qué tiene que hacer para conquistar a esa mujer. Entonces, para conquistar a esa mujer, este amador, llamémoslo así, se tiene que convertir en una especie de vasallo de esta mujer o servidor absoluto de esta mujer, de manera que esta mujer vea los méritos que ha hecho este amador para conseguirla. Esto tiene mucho de feudal, en el sentido de que yo sirvo a un señor, lo sirvo hasta la muerte, hago lo que sea necesario, pero el señor me tiene que recompensar. Entonces, lo que se busca al final es una recompensa merecida. Entonces, esta poesía se caracteriza sobre todo por ponerse en ese nivel inferior a la dama. Así que este amador tiene que ver que esta dama es la más bella, a la que le va a ser fiel absolutamente, le va a entregar todo, etcétera, 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 tal y como se cuenta o se canta más bien en los boleros. Nunca podré olvidarte, siempre seré tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que son fórmulas que se mantienen todavía, Juan. Sí, son fórmulas que se mantienen. Sí, claro, esa se mantiene todavía. Entonces, la dama le pide todo esto esperando la recompensa, pero también temiendo la no recompensa. Por lo tanto, se convertiría en una especie de ejercicio sadomasoquista, y por eso el vocabulario que se emplea continuamente es eso: servir, sufrir, penar, morir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien es cierto que con el paso del tiempo estos verbos que acabo de decir pues empiezan a tener una terminología más ambigua. Así que, por ejemplo, morir no significa exactamente morir, sino conseguir la entrega de la dama. Y así se pueden explicar versos como que muero porque no muero, y que son unos versos que siempre han sido fruto de mucha investigación. El hablar o el ver a la dama no significa ver y hablar, sino que son eufemismos para indicar que ha habido una unión. De hecho, todavía se dice fulanito y meganita se hablan, o se ven, etcétera, etcétera.
Pero, en fin, en definitiva, el amor cortés significa, sobre todo, en sus orígenes, significa sobre todo merecer aquello que se quiere conseguir. Y probablemente sin plena esperanza de conseguirlo. De tal manera que este amor se puede convertir perfectamente en un amor platónico. Y este amor platónico y esta mujer, digamos que solo es una figura, se puede convertir perfectamente después, ser reemplazada por la Virgen. Así que imagínate, una dama que en principio puede ser pecadora, se convierte precisamente con el paso del tiempo en la Virgen, el amor platónico. Y esta poesía, ¿por qué se originó? Pues se originó porque tenía que haber mucho de aquello de aquí te pillo, aquí te mato. Entonces aquello tendría que ser un poquito brutal, un poquillo bestial, y para evitar que estas cosas se repitieran o se convirtieran en norma de conducta, pues se les dice que hay que ser merecedor de aquello que se espera. Esto, a la vez, me viene ahora la idea, nos deja de lado esa idea tan tonta de que en la Edad Media la mujer llevaba cinturón de castidad. Porque si llevaba cinturón de castidad, es inútil decirle todos estos poemas. Porque esta mujer a la que se dirige el amor cortés es una mujer que está casada. Siempre hay ese aspecto pecaminoso. ¿Y esto por qué? Pues porque la gente se casaba porque los casaban. Entonces uno podía estar casado, podía estar casado por razones familiares, pero amar, querer, gustarle otra. Pero ya sin cinturón, claro. Con el cinturón no había manera. El cinturón lo puso la Inquisición bastante después. Y esto es, grosso modo, claro, no me puedo detener tanto en lo que es el amor cortés. En cuanto al amor tradicional, digamos, el del conjunto de la población, iba a decir del pueblo, las cosas son muy diferentes. Y la primera diferencia es que mientras que en el amor cortés el protagonista es siempre masculino, en el amor tradicional, en la poesía tradicional, la protagonista es siempre femenina. Y es una poesía que está extendidísima, por cuanto se ve en las jarchas, se ve en la lírica castellana, se ve en la lírica gallega, y se ve también en otras literaturas de Europa. Es decir, está tan extendida o más que la otra, y desde luego va a pervivir bastante más. Entonces, ¿qué dicen estas mozas? Pues estas mozas hablan siempre de cuestiones amorosas y de su deseo de entrega. Las cosas cambian ya mucho. Pero añaden un aspecto que no tenía la otra, el aspecto antropológico. Y es que para expresar su entrega, etcétera, la expresa mediante el símbolo, que es uno de los recursos literarios más apasionantes y menos bien explicado. Así que, para que la gente sepa lo que es el símbolo está dentro del mundo de la, llamemos, comparación. Una comparación la entiende cualquiera. Eres tan bello como, etcétera. Eso se entiende. Porque están los dos elementos que se comparan, están presentes. Después está la metáfora, en donde uno de los dos elementos no está citado, pero se sobreentiende perfectamente. Por ejemplo, las perlas de tu boca no significa que tenga una boca llena de perlas, sino que los dientes parecen perlas. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema está en el símbolo. Y en el símbolo siempre se dan dos elementos. Uno es el ser humano y otro es la naturaleza. Y el ser humano se identifica con ciertos elementos de la naturaleza, de manera que se hace el individuo elemento de esa naturaleza y tiene que obedecer las leyes de esa naturaleza. Por lo tanto, no se peca
sino que se sigue la naturaleza. Por lo tanto, es no solo antropológico, es herético también, teniendo en cuenta lo que manda la Iglesia. Ahí entraría en conflicto un poco con, sí, claro, con la Iglesia, ¿no? Claro. De hecho, hay bastantes herejías que están de acuerdo con este panteísmo, ¿eh? Todo es obra de Dios, por lo tanto, si somos criaturas de Dios, tenemos que cumplir las leyes de la naturaleza, y las leyes de la naturaleza nos piden amar. Y por lo tanto, amemos. Y entonces, el símbolo es un elemento, una figura conceptual, de manera que se cita un solo elemento, siempre de la naturaleza, en donde el individuo se ve reflejado. Ejemplo, me voy a venir al siglo XX para que la gente me entienda mejor. El ejemplo de Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Qué noche es esa? Es su noche. Él está en la noche. La noche interior, ¿no? Proyectando. Es su noche. Otro ejemplo, estoy hecho un roble, etcétera. Pero aquí estoy hecho un roble, se ve que hay una comparación. En la poesía lírica antigua no se veía esta. Así que hay, por ejemplo, para que nos aclaremos, voy a citar un ejemplo ya medieval, en donde una moza dice a su mamá: de los álamos vengo, madre, de ver cómo los mueve el aire. Y eso tuvo mucho éxito. Si lo tomamos al pie de la letra, vemos una moza ligeramente tonta que le cuenta a su madre una bobada. Porque, como decir que viene del campo a ver cómo el aire mueve los álamos. Entonces hay que mirarlo desde el punto de vista simbólico. ¿Por qué el álamo? Porque podía haber elegido otro árbol. Pues el álamo tiene una relación directa con la moza, porque el álamo es alto y delgado. Y la moza, es decir, frágil, que se mueve con el viento. Y entonces, ¿el viento qué es? Pues si decimos el viento de la pasión, ya sabemos, ya podemos interpretar entonces esto. Vengo de haber tenido una relación amorosa. Y eso sí que tiene poesía. Y no un mero hecho que podría parecer que la chica está estudiando ciencias de la naturaleza. Así que las mozas, porque como he dicho son las protagonistas, se van a ir identificando con los diferentes elementos. He citado este árbol, ¿no? Hay 1000 árboles más. Hay uno que es muy célebre en una composición, que es la encina. Hay una composición en donde una moza dice que ha ido de romería, se ha despistado, se ha perdido voluntariamente para encontrarse con quien quería encontrarse. Y se pasan toda la noche el encina, bajo la encina. Y además esto es el estribillo. Es decir, el encina, 8 veces. Eso tiene su importancia, no hay que quedarse en que es el estribillo y que es un recurso normal, sino que eso tiene su importancia. ¿Y por qué? Porque la encina. Además, ¿por qué la noche? Porque la encina te puede encubrir en verano con su sombra, o te puede liberar del ardor, etcétera, de las vistas, etcétera, pero por la noche no sirve para nada. Y es que la encina es un árbol robusto, es una verdadera fuerza de la naturaleza. Y esa fuerza de la naturaleza es la que tiene la moza para unirse con su amigo. Y así podemos ir haciendo un repaso de ciencias naturales. Podemos pasar de los árboles a las flores, y las flores tienen todas su significado. Por ejemplo, la amapola. La amapola es una flor bellísima que llama muchísimo la atención, se destaca, apetece cogerla, pero como la cojas se deshoja. Por lo tanto, eso también simboliza ojo con coger esa flor tan bonita que la malgastas. Así no lo vio Manolo Escobar, cuando cantó que el trigo había elegido a la amapola, y él elige a Dolores Lolita Lola. ¿Ves? Es una bobada como una iglesia. Si en lugar de haber elegido Manolo Escobar la amapola hubiera elegido la lelí,
Pues a ver, ¿qué hubiera dicho? Que para jugar al fútbol lo mejor el Real Madrid o algo parecido, ¿no? Y cada una de las flores está representando una cosa. La azucena es la pureza, la rosa es la pasión, etcétera, 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 etcétera. El viento es la fuerza erótica que arrastra con todo. El sol, que es el ardor absoluto, pues es el ardor de la pasión. De modo que una moza dice que fue al campo, se fue rubia y vino morena. Y esto es otro poema. Vuelvo al de los Álamos. Eso es una bobada si se toma al pie de la letra, pero si se ve con su sentido simbólico, pues resulta que es que ha tomado mucho sol, y ha venido morena. Y de ahí que las morenas o las rubias, que son su contrario, tengan una fama u otra. Las morenicas serían aquellas que habían tenido alguna experiencia amorosa, mientras que las rubias serían aquellas que no la habían tenido. Entonces, ¿dónde están unas y otras? Pues las rubias obviamente están en los castillos, no salen, no les da el sol. Y parecen puras, etcétera, etcétera. Mientras que las morenicas sí les ha dado el sol. Después podemos pasar a otros elementos. Ahora vayamos al agua. El mar. El mar que se da sobre todo en las cantigas de amigo. No solamente hay, pero en fin, ahí es muy citado. Y hay una moza que dice que va a una ermita y que está esperando a su amigo, y que hay una fuerte oleada y que va a morir hermosa sin que su amigo le haya, digamos, consolado. ¿Cómo es posible que una moza que esté en una ermita tema ser ahogada por el mar? Eso es imposible. Lógicamente eso es imposible, a no ser que haya ermitas submarinas. Hay algunos colegas míos que lo han interpretado así. Es en San Simón, en la isla de San Simón, hay una ermita en donde se ubica esta cantiga, y dicen que es que a veces la marea alta pues pone en peligro. No, el mar es el mar de la pasión, por lo tanto ese mar es tumultuoso, es peligroso, etcétera, es donde te quiero. Y por si eso no se entiende así, pensemos en la frase, estoy hecho un mar de dudas. Después los pájaros. Los pájaros no son pájaros, son ilusiones. Tienes la cabeza llena de pájaros. Así que los pájaros son ilusiones, no aves. Así que hay muchos que van matando pájaros, es decir, matando ilusiones a sus... etcétera, etcétera. Y así podíamos estar durante un curso hablando de ciencias naturales. Bueno, pero es un lujo contar contigo, Juan Victorio, que es profesor emérito en la Facultad de Filología de la UNED, de la Casa. Él es medievalista, siempre te has definido así porque yo creo que, bueno, es tu razón de ser. Siempre he sido medievalista. Estamos hablando de la poesía amorosa en la Edad Media, su relación con la sociedad y, bueno, sobre todo con los símbolos. Pero me quedaba una duda un poco, Juan, porque también te has extendido más. Has comentado que había como dos corrientes de poesía. La cortesana, que ya has explicado, y la tradicional, que ya has explicado también. Pero ¿es más difícil o más rica en símbolos esta tradicional o ha llegado más completa hasta nuestros días? Porque desde el punto de vista estrictamente poético, literario, es muchísimo más rica la popular. Uh-huh. La otra, pues sí, tiene continuación, obviamente. La tienen los boleros, he dicho. Pero los boleros se entiende todo. Es una cosa mucho más circunstancial. Mientras que en lo otro es que es esencial, es natural, como he dicho. Es ponerte como elemento de la naturaleza y por lo tanto cumplir con las obligaciones de la naturaleza. Y lo que al principio era, digamos, del pueblo, insisto, lo del pueblo, la tradición, después lo han cogido absolutamente toda una serie de poetas hasta en el siglo XX. En el siglo XIX. García Lorca, por ejemplo. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. ¿Qué le pasa? Está hablando de la juventud. Lo verde es la juventud. Y morir en la juventud es un poco... Y a propósito, no he citado el símbolo del tiempo, pero es muy importante. Porque en esta poesía se cita o la primavera, o la mañana,
o el alba, etcétera. Todo eso es la juventud, y la juventud pujante, que necesita florecer, etcétera, etcétera. Y como eso era casi herético, vamos, la Iglesia lo prohibía, quiero decir, la Iglesia tuvo que ir contra esta corriente. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia para ir contra esta corriente primaveral? Pues hacer el mes de mayo el mes de María. Para contrarrestar. Para contrarrestar. La verdad que, bueno, podíamos estar hablando tiempo y tiempo, sí. Juan, pero como no pretendíamos agotar, yo creo que con las pautas que has dado a los estudiantes les puede servir, bueno, y a los que no, a los que se acerquen a leer la poesía, a verla de otro modo, porque lo de los símbolos has dicho, me parece que es fundamental, es la pieza clave, es saber entender poesía, pero no solamente ya, como tú has dicho muy bien, la de la Edad Media, sino la de todo, la continuación. Bueno, esta de los símbolos, etcétera, la hacen Lope de Vega en el Siglo de Oro, etcétera, 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 García Lorca, y en fin, y esa no se pierde, porque nos sentimos elementos de la naturaleza. Esto es muy importante. Eso es muy importante, quería llegar a eso, que es como la proyección interior también del el lector, claro. El que recibe esa poesía, proyectarse claro. En esos elementos simbólicos. Sí, que eso es una cosa que se produce no solo en los poetas, sino en nosotros mismos. Si tenemos alguien que escriba su diario, por ejemplo, y está triste, pues puede decir que este día llovía, o no había sol, o qué sé yo. Ese es su estado anímico. O una tarde que esté así, efectivamente, le hace a uno estar triste. Por lo tanto, la relación es evidente y se pasa a la poesía y entonces tenemos pues los poemas tan bellísimos que hay desde este punto de vista. Pues poder disfrutar de la poesía amorosa en la Edad Media, reconocer los símbolos y su relación con la sociedad nos va a servir, yo creo, como ejercicio un poco cultural, desde luego, completamente abierto y amplio. Juan Victorio, un placer verte por aquí y espero que en otras ocasiones te asomes a estos micrófonos. Pues yo cuando queráis. Emplazado quedas. También es un placer para mí veros. Hasta pronto entonces. Hasta luego.